Hola amigos, saludos, buenas tardes. Una vez más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud que hoy realizamos desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Recordarán ustedes que la pasada semana hablábamos con Luisa Valverde Torresano, que es adjunta de farmacia del Hospital Universitario Reina Sofía, en relación con un tema que afecta a una enorme cantidad de población en nuestro país, los problemas que presenta el riñón y que no son pocos. Hoy vuelve con nosotros porque precisamente la pasada semana se nos quedaron una serie de temas por falta de tiempo importantes que ya anunciamos íbamos a desarrollar en el programa de hoy. Quiero saludar a Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero si le parece, antes de hablar de algo tan importante como es el papel del farmacéutico en la seguridad del paciente, porque comentábamos que bueno, hay que controlar y de qué manera los medicamentos que se toman, especialmente en el paciente renal, en todos los ciudadanos por descontado que también, pues es muy importante tener en cuenta este punto. ¿Le parece que recordemos un poco ese decálogo fundamental que debe tener en cuenta siempre el paciente renal? Sí. Lo vamos a recordar porque la semana pasada lo dimos como muy al final y muy de pasada, pero vamos a reincidir en 2 segundos, ¿qué es? Controlar periódicamente la salud. ¿Qué significa esto? Analíticas de colesterol, porque la hipercolesterolemia también sufre en nuestro riñón, nuestro colesterol, nuestra tensión arterial y nuestra glucosa. Cuidado para la salud. Prudente en el consumo de medicamentos, que ya lo dijimos. Alcanzar y mantener el peso ideal. Dejar de fumar, acudir a un nutricionista para que nos asesore en qué debemos y qué alimentos podemos y no podemos tener, dependiendo de nuestro grado de insuficiencia renal. No para todos es lo mismo, por eso hay que acudir al nutricionista. Cocinar de manera saludable, ya dijimos, hice hincapié en que comamos asados, plancha, cocido, pero fritos lo menos y por supuesto nada de precocinado. Y el rey de todo, el aceite de oliva, lo consumamos siempre. Moderar el consumo de sal, tomar muy poca sal al día o nada en caso de insuficiencia renal ya muy avanzada. Cuidado con la bebida, dejar de fumar y añadir a nuestra vida diaria, cotidiana, ejercicio regularmente. Eso sería un decálogo para entrar ya de lleno. Por lo que acaba de comentar Luisa, si eso se sigue, y además incluso cualquier ciudadano, me imagino, que siga ese decálogo, va a garantizarse la salud. Es decir, claro. Comer sano, evitar la sal, hacer ejercicio, factores esenciales. Y por supuesto, alejarse de ese veneno que afecta a todo el organismo en su conjunto, cuál es el tabaco, ¿no? Que yo creo que es el máximo enemigo. El farmacéutico es el principal agente de salud que existe en nuestro país. No hay en España, o sea, no hay en el mundo un sistema tan eficaz para el ciudadano como este del farmacéutico de proximidad. A menos de 1 kilómetro hay una farmacia. En consecuencia, hay un consejero de salud, hay alguien a quien uno puede acudir ante cualquier duda. El papel del farmacéutico, siendo importante para cualquier ciudadano, me imagino que para el enfermo renal es especialmente importante. Sí. El papel del farmacéutico aquí juega una baza esencial, ¿no? En el ámbito del paciente de la insuficiencia renal, fundamentalmente en 2 direcciones complementarias. Primeramente, primero es prever, evitar que esos fármacos que vaya a tomar el paciente sean nefrotóxicos. Claro. Y en su caso, la segunda parte, que además son complementarias, una vez
llegado el momento de la necesidad de utilización de ese medicamento, ver cómo cinéticamente ese medicamento va a actuar en el organismo del paciente para darle sus pautas reglamentarias. Entonces, el farmacéutico es vital en el asesoramiento del paciente con insuficiencia renal. Claro, es esencial, además. Es esencial. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho anteriormente, y no me canso de decirlo, los AINES son tremendamente tóxicos para el problema renal. Cuando decimos AINE, queremos decir... Ibuprofeno. Efectivamente, determinados todos los derivados antiinflamatorios en general, que son de un consumo habitual sin prescripción médica, y que, por supuesto, un paciente renal no debe de tomar nada sin que su nefrólogo o su médico de cabecera sea consciente de lo que va a tomar o de lo que está tomando, porque descompensa completamente todo lo que es su tratamiento. Claro, si está con diuréticos, pues, también, hombre, hay unos síntomas que son muy característicos de la insuficiencia renal. Aparte de los que ya comenté la semana pasada, tenemos que se producen edemas al retener líquidos, pues se produce hinchazón en el pie, en los tobillos, aparecen ojeras, el paciente empieza a tener mucha, o bien diuresis nocturna, muchas veces al baño levantándose por la noche. Generalmente los hombres hablan de problemas de próstata, pues sí, probablemente sean problemas de próstata, pero que los síntomas también son característicos de la insuficiencia renal, o en su defecto, anuria, o sea que tenemos las dos causas. Lo mismo puede ser una poliuria que una... constante, permanentemente necesidad de acudir al servicio. O no tener ninguna necesidad. Tenemos los dos extremos. Picor de piel. Cuando ya los productos tóxicos que nuestro organismo no es capaz de depurar a través de los riñones, los vamos acumulando en la sangre, y eso nos da, pues, sequedad de boca, sabor metálico ya en los últimos estadios, cuando ya el cuerpo tiene muchísimos tóxicos acumulados por no eliminación a través de la orina, y entonces nos van apareciendo todos esos síntomas que le van a ayudar al médico o al nefrólogo para identificar en qué tipo o en qué estadio. Lo que pasa que, ¿cómo se solapan? Los síntomas no se puede decir que son característicos de una u otra de las dos insuficiencias renales que comenté, la aguda o la crónica. Se solapan estos síntomas. Y cuando aparecen la insuficiencia renal aguda, se resuelve el problema y continuamos en el tiempo, es como silente. Esos síntomas no son muy característicos, hasta que cuando ya se desarrolla la enfermedad grave, que pasamos a, cuando ya estamos en insuficiencia renal crónica, tenemos un problema y hay que tratarlo. Y el tratamiento es, pues como ya sabemos. Efectivamente, pues el hacer una limpieza artificial. Bueno, hablamos de los tratamientos del riñón, pues tendríamos la diálisis, hemodiálisis o, por último, trasplante renal. Ya hemos dicho... ¿En qué consiste cada una de estas tres? Pues sí, hemos dicho que tenemos al principio, cuando el paciente empieza con una insuficiencia renal en un estadio, o sobre todo si es una insuficiencia, un fracaso renal agudo, pues pasaría a diálisis. Esta diálisis acabaríamos con el problema que había ocasionado el problema renal y volvería a su vida normal. A través de una diálisis resolveríamos el problema y el paciente quedaría. Pero ¿qué ocurre cuando esto se mantiene en el tiempo? Estamos en una insuficiencia renal crónica y el paciente pues necesita acudir a diálisis. Tenemos la diálisis peritoneal, la hemodiálisis. Son dos tipos diferentes de filtrar nuestra orina para eliminar, ya que nuestros riñones no son capaces, como si dijéramos, utilizamos otro sistema para depurarla. ¿Uno u otro sistema es facultativo la elección por parte del paciente o siempre lo determina el facultativo? Hombre, lo determina el facultativo. Lo importante es cuando un paciente está en un proceso de una insuficiencia renal crónica y que tienen que tomar una decisión, lo importante es que a estos pacientes se les explique muy bien cuáles son lo que tenemos a nuestro alcance, cuáles van a ser su calidad de vida con uno o con otro,
porque hay que explicarle muy bien no solamente el aspecto médico, sino el aspecto psicosocial y sociolaboral que ese paciente va a tener a partir de ahora, que a veces no entramos en estos detalles y el paciente, pues psicológicamente, aparece una depresión y una serie de cosas que van a provocar pues el empeoramiento de... porque los antidepresivos aún no están muy estudiados en los problemas en la insuficiencia renal. Efectivamente, la situación del paciente que se enfrenta a un problema de este tipo es, para empezar, de desconcierto. Y aquí me gustaría introducir un elemento, si te parece, Luisa, importante: el papel de Alcer, la asociación que agrupa a estos enfermos y cuyo presidente, precisamente, y teniendo en cuenta todos estos puntos, ha llevado a cabo una iniciativa recién nombrado, datos importante, ¿verdad? Daniel Gallego. Pues las medidas concretas presentadas en el plan de acción a nivel europeo, a todos los organismos de las instituciones de esta... ¿Qué va a llevar allí? La necesidad de mejorar el apoyo, lo que he comentado anteriormente, el apoyo psicosocial y sociolaboral de los enfermos renales y el entorno social y familiar, que también es importante. Y la importancia es la información adecuada, otro punto que también he comentado, sobre las opciones de tratamiento para que adecuadamente yo tome una decisión acertada, ¿vale? Eso es una queja importante. La queja de estos pacientes es que no se les informa adecuadamente, una vez tomada la decisión, ¿qué va a ser de mi vida después de esto? ¿Cómo voy a poder yo sobrellevar esto? Entonces hay que hablarle muy bien, no solo de lo que es la decisión médica o el tratamiento médico a seguir, sino a partir de aquí usted va a tener que hacer esto, con esto y con esto. Hay que tener en cuenta hay que tenerlo muy bien explicado. Pedirle mucha profesionalidad a todas las entidades y medir el punto de vista de los afectados para que con esto ellos se sientan protegidos, para que con esas peticiones pues se mejoren las investigaciones y los procesos que ellos van a necesitar. Es decir, una labor de reivindicación por una parte, por otra porque, parte claro, de información al paciente, porque le cambia la vida radicalmente. Hombre, le cambia la vida y además... en que se le diagnostica un problema de este tipo que exige efectivamente, porque ellos tienen una serie de preocupaciones y unas reivindicaciones, porque ¿qué ocurre? Que estos pacientes renales, cuando ya están en el último estadio, los trasplante renal, primero que el trasplante renal puede ser de un organismo vivo o de un fallecido. Si es de un organismo vivo, el que lo dona se queda también con uno. Ese paciente ya tiene que tener mucho cuidado de mantener su único riñón. Pero ¿qué ocurre? Que al trasplantarlo, a veces le retiran, tanto al donante como al receptor, le retiran el carné de discapacitado, de discapacidad, con lo cual se sienten totalmente desprotegidos porque a ellos no es una enfermedad que se cure, esto es para el tiempo. Entonces es una de sus reivindicaciones, que deben de continuar con esa discapacidad, pues... Es lógico porque, entre otras cosas, se les ha reducido en un 50% un elemento orgánico que además, fundamental. Los pacientes trasplantados van a estar sometidos a un tratamiento de inmunosupresión que afortunadamente, gracias a ello, evitamos el rechazo, pero que no hemos conseguido que sean unos inmunosupresores totalmente inocuos, con lo cual pues están expuestos a multitud de infecciones, incluso a rechazo, volver otra vez a empezar con diálisis, o sea que es una enfermedad de por vida, ¿vale? Y entonces es muy importante, por lo tanto, hay el papel que sus reivindicaciones de de estas y yo creo que además, sobre todo en los primeros momentos, en los primeros meses, etcétera, de que el paciente ya toma conciencia de que la vida le ha cambiado de manera determinante, pues el aproximarse a la asociación donde va a recibir información, información profesional, efectivamente, e incluso de cómo se han manejado otros pacientes en esa misma situación en un momento. Hay otra reivindicación, que es en la diálisis peritoneal. Lo que se coloca es un catéter en el abdomen y vamos a utilizar la membrana que recubre toda la cavidad abdominal, va a ser la que haga de membrana filtrante. Entonces vamos a introducir a través de un catéter, que hay que colocarlo, esperar que ese catéter pues se adapte bien al organismo, se integre en el organismo.
también hay que cuidarlo para que no se produzcan infecciones y demás. Sobre todo en los ancianos se producen muchas peritonitis, claro, porque no tienen un cuidado y una higiene adecuada. Bueno, pues a través de ese catéter lo que se hace es introducir un líquido de diálisis, aproximadamente 1 litro, 2 litros, 2 litros, litro y medio, 2 litros, que queda en la cavidad abdominal. Y ese, a través de la membrana abdominal, va haciendo la limpieza. Efectivamente. Una vez que se ha pasado la hora reglamentaria, se vacía, se elimina, se produce, claro, el vaciado y se produce otra vez el llenado. Con lo cual el paciente le da un poco de movilidad, claro, para que pueda hacer una vida más o menos normal, pueda viajar, sí, y tal. Luego está la diálisis, la hemodiálisis, que puede ser bien en su domicilio, que eso lo que se hace es que ese filtro, el filtro de nuestra sangre va a través de una máquina que tiene unas membranas. Sí, pero que en lugar de tenerse que trasladar al centro, lo puede hacer en su propio casa, domicilio. O lo puede hacer trasladándose al servicio de diálisis, claro, donde claro, eso hace que bien se pueda hacer nocturno en su casa, claro, con lo cual durante toda la noche está conectado y durante el día puede hacer una vida más normal. Pero el problema de la hemodiálisis es también el sistema de catéter, porque claro, hay varios dispositivos que se pueden aplicar, pero claro, desde que hay que buscar una vena importante, claro, para que tenga mucho flujo, porque luego influye la fuerza del flujo, claro, con la vena, claro, porque por ahí tiene que salir la sangre y luego limpia, vuelve a entrar por allí. Claro, hay que cuidar mucho esos catéteres. Hay dificultad para el acceso de estos catéteres y entonces pues tienen bastantes problemas. Y luego ya llegado al tema de cuando ya el paciente está en el último estadio, tenemos que pasar al trasplante renal, que como ya he dicho antes, puede ser un familiar o un paciente que tenga compatibilidad histoquímica, es decir, que tengan el mismo, sus células sean lo más parecidas posible, claro, con lo cual hay que apuntarse en la lista de pretrasplante a nivel nacional, si no hay ningún familiar compatible, y esperar a que o haya un fallecido, que en este haya coincidencia, claro, haya coincidencia, y estás pendiente siempre de que te llamen en cualquier momento, claro, para producirse el trasplante. La calidad de vida mejora muchísimo, un trasplantado pues aumenta en un 80 o un 90%, puede llegar hasta 5 o 10 años de supervivencia, es importante, pero claro, la medicación va a ser nuestra tarea en investigación para que esos inmunosupresores sean lo más leves posible, inocuos y que no tengan tantos efectos secundarios, y por supuesto pues cuidar lo que tenemos, es con los 10 que acabamos la semana pasada, que hemos iniciado esta, y que lo recordaré en pantalla para que ustedes lo recuerden. Son muy sencillos y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Tanto los que no tenemos como los que estamos ya padeciendo. Muchas gracias, Luisa. De verdad, ha sido un auténtico placer contar con su presencia, de verdad, y espero contar con usted en otro momento en este programa. Para cualquier patología, para cualquier problema que yo pueda ayudar, estoy disponible para lo que ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos telespectadores, por la atención que nos han prestado. La semana que viene volvemos de nuevo con un nuevo espacio aquí, desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Hasta dentro de 7 días, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.